Turu. Me gusta mucho la canción, la música de nuestra cortinilla. A mí también. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de miércoles ombliguito de semana de Estereotipos. Luis Ernesto González Te García. faltó algo. Te faltó algo. O sea, Su programa de confianza. Eso. Ya habías dicho todo y te faltaba esa parte que es importante. Con mucho frío en este miércoles 28 de septiembre. Y surge la pregunta, ¿tienes frío? Hace frío. Ok. O sea, el clima está frío. Hola Cecilia Vega, ¿cómo estás? Pues nada, aquí empezando este día, ya nos estamos acercando, ya estamos en otoño. La verdad es que... No ha temblado esta semana. Se está yendo rápido el año. Lo cual siempre será bueno, ¿no? Carlos Bárcena, ¿cómo estás? Saludos desde Winnipeg, dice Ligia. Hola, Estereotipos y Estereoproducer, ¿cómo están en esta última semana de septiembre? Qué bueno que ya se acaba septiembre. Viene el mes más bonito del año, en mi opinión. Acabo de hacer una locura. ¿Qué? Apreté un botón cuando no lo debía de apretar. Ok. O sea que está con nosotros ya nuestro invitado. Así, hola. De sopetón. Sé que hay gente filosófico. Es que, ¿para qué nos poníamos a decir tonterías si vamos a tener tiempo de decirlas? O sea, vamos a presentarlo antes que nada, porque de verdad es la primera vez que aprieto el botón de aceptar a alguien sin presentarlo antes, cosa que ofrezco una disculpa. Bienvenido, doctor José Ignacio Rivero Calderón, antes que nada. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, primero quiero dar las gracias al doctor José Ignacio Rivero. Y quiero externarle un mensaje de muchos alumnos que usted ha tenido. Hoy mandé el gráfico de nuestro programa en diferentes grupos que tengo de WhatsApp y en diferentes grupos de diferentes personas, de diferentes lugares, o sea, todos han dicho que es el mejor profesor que han tenido en toda su vida. ¿Qué hay de eso? O sea, yo coincido. Cuando Ana Luisa, nuestra productora, nos dijo, oigan, ¿se acuerdan de José Ignacio Rivero? Y los dos dijimos, sí, ¿cómo que no nos vamos a acordar? Nos emocionó que más que, bueno, no sabría con qué compararlo. En ese momento dijimos, es el mejor profesor que hemos tenido en nuestras vidas. Sin duda. Literalmente. Entonces, es de verdad un honor, un placer, un gozo reencontrarnos después de algunos añitos de haber salido de la universidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, son muy amables. No es por amabilidad, es realidad, ¿eh? Ahorita hay gente, por ejemplo, nos pone Fernando Santibáñez, dice, no puede empezar este programa sin que le digan que es el mejor profesor que he tenido. O sea, no lo estamos inventando, es algo realmente que pues, decimos todos los que hemos tomado clase con usted. Además, yo tuve la suerte de tener 2 semestres con usted. O sea... ¿Reprobaste o qué? No, lo que pasa es que yo tuve un semestre que me dio filosofía 1, por decirlo de alguna manera, y al siguiente semestre nos iba a dar clase un maestro que renunció. Y entonces, como no había un maestro que lo supliera, entró el doctor Rivero a tomar las clases y nos dio el segundo semestre, en el cual además tengo que decir que es quizás la persona que mejor he visto jugar ping pong en mi vida. Es como eso también Gump, hace de todo. Hace de todo, sí, es como Forrest Gump. Mira qué buen ejemplo acabas de poner. Exactamente. En las peceras había mesa de ping pong. Sí, Ajustábamos la calificación. Sí. Y no mal recuerdo. Sí, y hubo un compañero que se puso muy salsa, Jacobo, diciendo, yo voy a apostar por todos. Y perdió por todos. O sea... Ya no me acuerdo. Y está diciendo Salvador Esmeque que también toca el piano. ¡Ah, también! No, o sea, es el Forrest Gump mexicano, es un estuche de monerías este hombre. La primera pregunta es, ¿usted le enseñó a cantar a José José hoy que cumple años de muerto? No. Así como Forrest Gump le enseñó a bailar a Elvis. No, pero había una frase de Kant que decía, en tiempos de Kant había un muy buen historiador que se llamaba Herder. Y entonces Kant se burlaba diciendo que Herder como filósofo era muy buen historiador y como historiador era muy buen filósofo. Entonces, yo como filósofo soy buen pianista y como pianista soy buen filósofo. Ok. Entonces, cuando estoy entre los pianistas, pues soy buenísimo filósofo y al revés.
qué modesto, doctor. A la gente que nos está viendo y que no ha tenido la suerte de conocer al doctor Calderón y que está teniendo la suerte hoy, lo voy a resumir muy fácil, y digo muy fácil porque el currículum es largo y es amplio, pero voy a decir que es doctor en filosofía. Y para llegar a ser doctor en filosofía, pues no es algo que se cueza rápido, ¿no? No es precisamente como una carrera de medio año, hay un diplomita y cualquier cosa, ¿no? Que estudió obviamente filosofía, ¿no? Después tuvo que haber hecho una maestría y por lo menos un doctorado. Estudió piano, ping pong. ¿Qué No, otra arte oculta que nos quiera presumir el día de hoy? no, nada más con eso. Además es padre de familia y buen esposo. Bueno, esto habría que preguntarle a mi esposa, pero bueno, esperemos que conteste que sí. Ok, vamos a Doctor, darlo por hecho. yo tengo una duda. ¿Qué lo motiva antes de empezar su carrera de filosofía? ¿Qué lo motiva a estudiar filosofía? O sea, ¿qué le mueve en el alma decir, quiero estudiar filosofía? Tendríamos que ponernos a filosofar, pero de veras. Y hay algo que se llama vocación y que nosotros preferimos llamarle profesión. O sea, comúnmente le denominamos profesión y la conceptuamos como algo que profesamos, pero no como un llamado. Llamado en latín se dice vocación precisamente, ¿no? Entonces, no pensamos normalmente que el médico, por poner un ejemplo así muy especial, que el médico requiere tener vocación, que se necesita tener vocación, y mucho menos, por ejemplo, para el matrimonio, para el caso del matrimonio. O sea, cuando pensamos que alguien se casa, bueno, pues se casa por amor y por muchas otras razones, pero no porque tenga una vocación. Entonces, si la entendiéramos en términos de vocación, ya sea la arquitectura o la política misma, o sea, para ser político se necesitaría tener verdadera vocación. Si después le añadimos vocación de servicio, no solamente en el caso de la política, sino también en el caso de cualquier profesión, pero ese es un error que cometemos. Y esta vocación en realidad se escucha, porque es un llamado, se escucha desde niño. O sea, no nos llama la atención que el niño, un buen día, cualquiera de nuestros hijos, siendo niños, un día llegó y dijo, yo quiero ser bombero. Nos causó risa, ¿no? Porque le llamaba la atención ser bombero. O en el mejor de los casos, piloto aviador. Me estoy inventando, ya se dan ustedes cuenta, ¿no? Pero lo dejamos pasar. Sin embargo, es un momento del desarrollo humano del niño, humano, o sea, no físico, no biológico. De eso se encarga el pediatra y de vigilarlo, y a eso ponemos especial atención, etcétera. Pero a su desarrollo humano, ese se nos escapa. Este es un hito, es un momento clave en el que el sujeto se siente llamado a orientar en un sentido su vida, ¿no? Por supuesto, como es niño, es decir, todavía no es adolescente, la adolescencia debemos entenderla correctamente, psicológicamente, como una situación vocacional. Situación vocacional. Lo que pasa es que ponemos énfasis, el hombre moderno, que somos todos nosotros, como estamos encandilados por las ciencias de la naturaleza, más bien ponemos el énfasis en la aparición de los caracteres sexuales secundarios, en el desarrollo propiamente físico del organismo, etc. Eso es lo menos importante. No solamente en esta situación es vocacional, la de la adolescencia. El climaterio también es una situación vocacional. Lo que ocurre, la diferencia es que en el climaterio ya se ensayó un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque ya se casó, ya tuvo los hijos, ya ejerció la profesión, ya tiene toda una trayectoria profesional, etc. Incluso ya
ya está jubilado, jubilada, etcétera. Pero ahora tiene que, en esa situación vocacional, tiene que volver a, 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 a orientar su vida en otro sentido. La única diferencia es que ya tiene un proyecto anterior, cosa que no tenía en la adolescencia. Pero, Sí, pero, perdón, pero ¿a poco cuando usted era niño o adolescente temprano, o sea, estoy hablando de los 12, 13 años, dijo, quiero ser filósofo? No, es muy buena la pregunta. No, ni siquiera conocía la filosofía, pero lo que sí ocurre es que el niño se formula ciertas preguntas. La pregunta es fundamental para la condición humana, para los seres humanos, ¿no? Y el problema aquí, incidentalmente, o sea, de pasada, el problema del hombre moderno, somos hombres modernos, que fuimos ideados a principios de la modernidad, es que de todas las preguntas que somos capaces de hacer, las hemos reducido a una sola, a la pregunta, ¿cuánto cuesta? Si pudiéramos escuchar, así poner un micrófono, yo no sé, o un altavoz en todo el mundo y pudiéramos escuchar cuál es la pregunta que más se repite en todas partes, sería esta: ¿cuánto cuesta? Y además se hace, para colmo, se hace con respecto a lo que no tiene, lo que no se puede tasar, ¿no? Porque también preguntamos cuánto cuesta el amor y cuánto cuesta la libertad y cuánto cuesta cosas que no tienen costo, no tienen precio. Pero bueno, eso fue incidentalmente. Entonces, las ideas que se le ocurren normalmente a los papás y a las mamás, a los educadores, no solamente, también a los docentes y a cualquier educador, se nos escapan, ¿no? Porque como no entendemos el alcance de la pregunta que está haciendo el niño, y porque lo menospreciamos, porque como un niño puede estar haciendo esa pregunta intencionadamente, ¿no? No, seguramente la debe haber escuchado, la debe haber visto en la tele o yo qué sé. Y entonces lo que hacemos, lo peor que podemos hacer, que hacemos generalmente los profesores, eso, es burlarnos de la pregunta y hacerlos sentir que es tonta la pregunta, ¿no? Y entonces, como es joven, como es niño y como nosotros somos adultos, entonces se llega a convencer de que no vale la pena hacer esas preguntas ni seguir profundizando y cuestionándose y etcétera, ¿no? Entonces, no, por supuesto que no se le ocurre a uno, como no se le ocurre yo quiero ser filósofo, tampoco se le ocurrió yo quiero ser médico, pero sí le llamaba la atención desde el principio, o bien al contrario, o le repugnaba, no tanto le repugnaba, sino que simplemente no podía ver sangre. Por cierto, es mi caso, yo no puedo ver que inyecten ni en la tele, me da cosa. Me da cosa. Entonces, sí, la vocación es un llamado, pero es un llamado del propio ser, del propio yo, para decirlo menos metafísico, así más. Y eso me lleva a hacer una pregunta, porque usted estudió filosofía, y lo digo con todo respeto, en el siglo pasado. Yo también estudié la carrera del siglo pasado, o sea, estamos en ese sentido igual. La pregunta es, ¿por qué estudiar filosofía en el siglo XXI? Permítame darle un pequeño giro a la pregunta. Hay algunas profesiones que son especialmente difíciles de ejercer en esta época. Es una época malhadada. Malhadada, ustedes entienden la palabra, o sea, de mal hado, de mal destino, ¿no? Y principalmente porque
porque obstaculiza o dificulta, no, vamos a dejarlo mejor de este tamaño, porque dificulta que atendamos a nuestra verdadera vocación, si me permiten seguir utilizando, ¿no? Déjenme hacerles esta pregunta. Se me acaba de ocurrir. ¿A cuántos bailarines de ballet conocen ustedes? No me contestan. No tienen. Bueno, ¿a cuántos bailarines de ballet mexicanos han escuchado ustedes? Yo les digo, a uno, hace poco. Desde hace poco, porque antes de él, yo ni siquiera me sé el nombre de este joven, porque antes de él no conocíamos a ninguno. Ahora contéstenme la siguiente pregunta. ¿A cuántos no quiero escoger una profesión, pero una profesión muy socorrida, solamente porque es muy socorrida? ¿Cuántos estudiantes de Derecho creen ustedes que en este momento están estudiando en la UNAM? En la UNAM y en la ENEP. Los que quieran, díganme el número que quieran. Sí, unos 5,000 quizás. Bueno, esto debe tener, como dice Heráclito, una razón profunda. O sea, la causa de esto no puede ser simplemente la casualidad, ¿no? Ahora, déjenme ampliarlo tan solo un poquito y con esto termino este asunto. ¿A cuántos estudiantes si un día, para que les llegue al alma, si un día llegara su hijo o su hija y les dijera, yo quiero ser músico o quiero ser artista, el arte que ustedes quieran, pero artista de las bellas artes, ¿no? O quiero ser artista, ¿qué sentirían? No ¿qué le responderían? Pues, evidentemente le responderían, bueno, pues es tu vida y que te vaya muy bien. Mucha preocupación. Pero sentiríamos mucha preocupación para empezar, porque diríamos, ¿cómo va a sobrevivir? Ahora, y ahora sí, de verdad, termino con esto. ¿Se pueden imaginar, si estudia ballet, a dónde va a llegar hoy en día? Bueno, yo les digo a dónde va a llegar. Muy lejos de ustedes, por cierto, ¿eh? Porque va a ir a Europa, terminar en Europa, y mucho antes de lo que ustedes imaginan. O bien va a terminar por lo menos en Estados Unidos, y de ahí, quién sabe, va a participar en las mejores salas de concierto del mundo, y así sucesivamente. Entonces, si me permiten regresar a la pregunta original, entonces, sí, es muy difícil, pero es que no es solamente que en nuestra época sea muy difícil ejercer o dedicarse a algunas profesiones. La filosofía no es la única. Es que, como dice Óscar de la Borbolla es un filósofo, también escritor de la UNAM, etcétera, dice que hoy en día es muy difícil ser distinto. La dificultad es ser distinto. Vamos a olvidarnos de momento, a olvidarnos de las profesiones. La dificultad es pensar de manera distinta. La dificultad es actuar de manera distinta. Es decir, alcanza a todos los ámbitos de nuestra vida. Y ese es el problema que todos nosotros enfrentamos, porque en el fondo, ser hombre es ser distinto. Esta, por supuesto, no es una frase mía, es una frase de un filósofo que no vale la pena ahora que citemos. Ser hombre es ser distinto. Entonces, nosotros sentimos el llamado, se siente por dentro, el llamado a ser distinto. Pero pareciera que todo está confabulado, y ya quiero dejar de este asunto porque ya nos estamos poniendo melodramáticos. Sí, y mejor vamos a hablar de algo un poco más agradable. Parece que todo
está confabulado para uniformarnos. Esta es la palabra, o sea, no es que se nos haya ocurrido en este momento, pero a ver, adelante. Voy a tratar de aterrizar desde mi limitada entendedera con lo que está diciendo. O sea, el que haya un determinado número de estudiantes de una determinada carrera en el mundo no es casuístico. No, casual, no es casual. No es casual. No. Oye, y ahorita que hablábamos de que todos Órale. los hombres somos distintos y lo difícil que es ser distinto, pero no es actual difícil ser distinto. Y creo que el mejor ejemplo de ese ser distinto que luchaba contra toda la norma y que se convirtió en modelo, nos lo regaló Cervantes. Sí, es correcto. Disfrazándolo de locura. Pero al Ajá. final, a los que somos distintos en algo, nos dicen que estamos locos. ¿No? No. Si salgo yo, por ejemplo, en shorts ahorita con este clima, en vez de decir, mira, este cuate, ese está loco porque no está dentro de esa uniformidad o esa lógica que están respetando todos, ¿no? Pero es que la uniformidad no tiene tanto que ver con la vestimenta o que comamos todos, que nos guste a todos la hamburguesa de McDonald's. Perdón, no sé si esto sí se puede decir o no. Puede decir lo que Sí, quiera. hasta Ok. groserías. Sino la uniformidad es más profunda. Es decir, tiene que ver con las ideas, con el pensamiento, con el discurso, con el lenguaje, con el vocabulario. Las palabras no son cosa vana, ¿no? Fue Platón el que dijo, dice Platón en el Cratilo, dice, hablar es actuar. O sea, cuando hablamos, estamos haciendo algo, no solamente cuando cortamos el pasto o cuando estamos poniendo los ladrillos para hacer la barda. Cuando hablamos, también estamos actuando. Sí, adelante. Y entonces, viendo ahora sí que poniendo todo esto en el contexto actual, tiene, no sé si la palabra sea lógica, pero tiene todavía una razón profunda el estudiar filosofía, el hacer filosofía posmoderna o como se le quiera llamar. Ajá, ajá. Lo que ocurre es que, así como con la filosofía, con el resto de las actividades humanas, esto es una idea mía que yo les propongo, por lo menos para que la pensemos, es muy fácil la charlatanería. Hoy en día, a donde voltemos, así sean arquitectos, también entre los arquitectos o entre cualquiera de estas profesiones, estamos rodeados de charlatanes. En algunas, digamos, en algunas áreas tal vez más. Yo creo que no, en todas partes. Piensen ustedes, por ejemplo, en los médicos a los que hay algunos muy respetables y que son profesionales, y en todas partes. Pero, ¿por qué tenemos tanto problema nosotros cuando tenemos que escoger a un médico, a un especialista de lo que sea? Se supone que ha sido autorizado porque tiene licencia. En nuestro país la licencia la otorga la universidad en la que estudia. En otros países, en Europa, la licencia la otorga el Estado. Sí. Y es un problemón obtenerla. No es un problema. Es muy difícil obtener la licencia, ¿no? Pero ¿por qué tenemos tanto problema? Pero no solamente tratándose del médico, sino tratándose del plomero también. No estoy, no es de chiste, es en serio, ¿eh? Claro. No, me queda claro. Entonces, a donde estamos rodeados de charlatanes, yo creo que los medios han aportado mucho a la generalización de esta charlatanería, ¿no? Porque como hoy en día cualquiera tiene acceso
Y estoy pensando, específicamente estoy pensando en los medios, en TV Azteca y en Televisa y etcétera, ¿no? Miren, inmediatamente después de que los griegos, Platón y Aristóteles, pensaron que la democracia era una buena opción, inmediatamente después alguien pensó que el peligro es que la democracia, es decir, el gobierno del pueblo, degenere en el gobierno de la palabra que usa en el griego se debe traducir por el gobierno de la chusma, o sea, el gobierno de los peores, ¿no? Sí, lo vivimos a diario. Le llamó la oclocracia, porque ochlos significa muchedumbre en griego. Entonces, y muchedumbre en el sentido despectivo, cuando gobiernan los peores, sí, pero es que hoy en día no solamente los peores están en la política, ojalá estuvieran nada más en la política. Los peores están en la comunicación y están en el arte y son los peores. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso del arte, aquí sigo diciéndoles mi opinión y ustedes no tienen que estar de acuerdo, pero lo que sí tendrían que hacer es ofrecerme sus argumentos, con argumentos, ¿no? Entonces, ¿creen que cantan? No es cierto, eso no es cantar, No. es otra cosa totalmente distinta. Y no saben componer tampoco. No, eso no es componer. Y miren, yo creo que YouTube nos hace mucho daño en el sentido de que nos muestra cuando las cosas sí se hacen bien, porque hay en YouTube cosas muy valiosas, por favor. Es que yo, a ver, y desde hace rato le quiero decir, para mí esta era de la tecnología que nos abordó desde hace, pues a lo mejor unos 15 años, ha abierto muchas puertas a esto que usted está diciendo, a que somos a eso, o sea, que muchas veces el mal ejemplo o el no pensar con profundidad muchas cosas en cualquier rama de la vida, lo que sea, nos ha ido haciendo gente mucho más común y corriente, porque hoy todos imitamos las cosas que son mucho más, Masivas. pues sí, o sea, pues es que lo dijo hace rato, pero pues sí, la chusma, o sea, es que ese término es como del Chavo del Ocho, pero es muy real, ¿no? Mi punto es, hoy la música, la arquitectura, todo se ha hecho así, por alguna razón. Lo Sí, la fácil. palabra que yo prefiero es frivolidad. Sí, Nos hemos vuelto frívolos. correcto. Hay un soneto de Sor Juana, aquel que empieza en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento? Termina diciendo que ella prefiere consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Bueno, la vida se nos va en vanidades y en frivolidades. Y eso lo consideramos valioso y meritorio. Vean ustedes, cualquier programa de televisión, no importa cuál sea la cadena que prefieran, cualquier programa de televisión, dice uno, es que es una afrenta a nuestra inteligencia. Pero no solamente cualquier programa. Vean el noticiero, cualquier noticiero, pero con ojos críticos. O sea, de lo único que se habla, por lo menos en los noticieros de nuestro país, es de violencia. ¿Se acuerdan ustedes de aquella revista que ¿Alarma? se llamaba La Alarma? ¿Se acuerdan? Claro. Claro. Es que, claro que se acuerdan. No sé si todavía existe. Tal vez exista todavía. Bueno, después lo averiguamos. Pero parece que es La Alarma. Decían, la alarma, yo vi una portada que decía, violóle y matóle. Así decía la portada Sí, de la claro. alarma. Se caracterizaban por ese tipo de lenguaje barroco.
Lo apuñaló le dio 72 puñaladas en el ojo y se teme que lo pierda. Oiga, una No, pregunta ahorita que hablaba de la oclocracia. Oclocracia. De ahí viene, o sea, quitando la parte cracia, el oclo, de ahí viene también la palabra cloaca, No lo sé, pero no lo sé. tendría cierta lógica. Probablemente. Digo, ahorita que lo menciono, me llama mucho la atención porque es cierto, algo que nosotros hemos dicho siempre y modestia aparte es, nosotros tratamos de generar un contenido que realmente sirva, un contenido con sustancia. Y a veces desespera ver que en YouTube hay alguien diciendo estupideces o golpeándose contra una pared y tenga 1 millón de vistas y nosotros no tengamos esa cantidad de vistas, ¿no? Por ejemplo, que creo que es un poco lo que está diciendo ahorita usted. Y eso debe tener, otra vez Heráclito, una razón profunda. Pero la razón tiene que estar en nosotros, es como en el COVID-19. Ahora resulta que ¿quién tiene la culpa? El murciélago, o tiene la culpa la naturaleza en el mejor de los casos, porque pasa facturas. No, algo hicimos nosotros. Seguramente, claro, y hay un factor natural que intervino, pero el factor determinante tuvimos que ser nosotros. A ver, ¿cuándo habían existido estas, como les llama Marx, urbes inmensas? El otro día, hace 2 días, estaba yo escuchando el noticiero, por supuesto, porque iba en el coche, perdónenme, pero pues tengo que oír el noticiero. Sí. Entonces, estaban diciendo que van a poner en el centro histórico una cuota, no entendí cómo, que según esto ya existe en París y en estas grandes urbes, para desalentar el uso del automóvil. Y yo decía, sí, pero, o sea, el metro de París, y no, para empezar, no se cae, ¿no? Para empezar. Para empezar. Ya no hablemos de inundaciones y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ya no hablemos de que en cada esquina, no es cierto que cada esquina, pero casi en cada esquina hay una estación de metro. En cambio, en nuestro caso, bueno, entonces, evidentemente ya no cabemos, pero algo tiene que ver ese hacinamiento que es mundial y que nosotros lo padecemos particularmente en nuestra ciudad, con la posibilidad de contagio y etcétera, ¿no? A ver, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, volviendo un poco a este tema de lo absolutamente banal. El domingo se hizo la mayor concentración de la historia en el Zócalo de la Ciudad de México por un concierto de un grupo de banda que yo no tenía el gusto, llamado Grupo Firme, en donde los cantantes del grupo, o sea, ya saben que son como 50, ¿no? Sí. Estaban tomando mientras cantaban, consumiendo papas fritas. O sea, lo que les estoy diciendo es real, no estoy Lo viste con tus propios ojos. Lo vi yo. Comiendo ellos, mientras uno canta, el otro está comiendo papas fritas, pero el otro está tomando de la botella. Y cae uno de los integrantes, cae absolutamente borracho enfrente de 280,000 personas, la mayor concentración de la historia del Zócalo, cae ahogado de borracho y entonces sus amigos cantan junto a él, consolándolo, y ese es el espectáculo que le dan a la gente. Pan y circo, eso desde toda la vida. Espérame, pero aquí viene lo más grave, que al día siguiente, o sea, el lunes, el presidente del país dice que qué buen concierto dieron, que les da gusto. Entonces... Ya te dieron el término, se llama oclocracia. No, me queda claro. Entonces, este es el mejor ejemplo de la oclocracia, en donde, pues, dijera mi abuela, ordinarios. Así decía mi abuela. Yo solamente hago no quiero que sea corrección, sino solamente
el mejor ejemplo de la oclocracia para mí es la mañanera. Claro. Es decir, Claro. ustedes, si tuvieran una empresa como la tienen, ustedes contratarían a una persona que se dedica, y eso que no vieron la mañanera del día de hoy en la mañana, no se imaginan las cosas que dijo, pero verdaderamente deplorable, ¿no? Porque es un pobre ignorante, es un, como dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, es un don nadie. Pero el problema es que no es el único. No, hay muchos que lo apoyan. No. Es que estos don nadie estamos por todas partes. Sí. En cualquier profesión, en cualquier actividad, hasta en los oficios, ¿no? Que hemos desarrollado una estrategia, verdaderamente es una estrategia. Si nos da tiempo, quisiera yo platicarles de la palabra estrategia, ¿no? Porque es en la Ilíada cuenta Homero que Menelao convocó a todos los reyes, o sea, a todos los reyes, para que le ayudaran, le echaran la mano para ir a rescatar, a traerse de vuelta a Helena, su esposa, porque se lo había volado París, ¿no? Entonces, se reúnen y entonces Menelao nombra a su hermano Strategos, ¿no? A Agamenón lo designa estrategos, así se dice en griego. ¿Y quién es el estratega? Imagínense que hoy en día, en vez de llamarle director general de la empresa, en vez de llamarle rector de la universidad, en vez de llamar, y así sucesivamente, le llamáramos el estratega, porque eso es, de lo que se tiene que encargar es de que lleguemos hasta Troya y nos traigamos de regreso a Helena. O sea, menudo problemón, ¿no? Haciendo lo que tenga que hacer. Lo que pasa es que él tiene que ingeniárselas para ver cómo le hacemos. Y nosotros, bueno, pues atendemos sus instrucciones. Sí, adelante. Esto me lleva a una circunstancia, porque es cierto, el que está en las mañanas hablando no es estratega, por lo menos del país. No. Yo creo que es estratega de su vida propia y la tiene muy clara, pero bueno, eso es otro tema. A mí lo que voy es el reggaetón. Es un ejemplo que podemos poner clarísimo. El concierto del que hablaba ahorita Chochos. Lo que esté ahorita en el canal del que me digan. Lo que esté. Así al azar. Todo esto es fruto de que la gente también no exige. La gente se conforma. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Por qué se ha dejado, creo yo, que se ha dejado de enseñar a los jóvenes a pensar? Es que llevamos mucho tiempo, por lo menos en este país, yo creo que llevamos por lo menos un siglo, ya un siglo, en que nos olvidamos de la educación, bien entendida la educación, no solamente de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes, del pueblo. Al principio no. Hay la segunda parte del Ulises Criollo de Vasconcelos, cuenta Vasconcelos en un capítulo que se llama Las bibliotecas, cuenta que no había un edificio de la Biblioteca Nacional y no había bibliotecas en el país. Estamos hablando tal vez 1930, más o menos, ¿no? Entonces, fue con Obregón, el presidente de la República, fue con Obregón y le dijo, oiga, tenemos que construir una biblioteca. Y le dijo, esta biblioteca, el edificio, tiene que competir con Palacio Nacional y con la Catedral Metropolitana. Ese era el proyecto de Vasconcelos. Hoy en día, ¿quién está preocupado por construir bibliotecas y poner una biblioteca? El proyecto consistía en poner una biblioteca en todas partes del país.
¿Quién está preocupado por eso? Estamos preocupados por las autopistas y estamos preocupados por el tren y lo que ustedes quieran. Es decir, más bien por la... miren cómo voy a evitar decir la tecnología. Estamos preocupados por la civilización, no por la cultura, y no por la cultura. La diferencia entre civilización y cultura es muy sencilla. La civilización tiene que ver con la satisfacción de las necesidades primarias, con la sed y con que comamos y con que podamos ver con la luz eléctrica, con la electricidad y así sucesivamente. Para eso hay que construir presas y autopistas y etcétera. La cultura tiene que ver con otra cosa, pero es que la cultura es la que permite desarrollarnos y crecer como seres humanos, como ser, no como organismos nada más. Yo recuerdo cuando estudiamos la carrera, de los 8 semestres que teníamos, en 7 había materias relacionadas con la filosofía. Y incluyo dentro de estas la ética. Hoy la misma carrera no creo que tenga 4 materias relacionadas. No creo que las tenga. Pero no solo comunicación, estoy hablando de las carreras en general. La ética, la gente cree que la ética nada más es lo que está bien, no el por qué, ni el cómo. ¿Por qué se está alejando ese pensamiento? ¿Por qué deshumanizar la educación? Esta cuestión de la ética es un poquito lugar común. Permítanme llevarlos por otro lado. No se enseña en ninguna parte, ni siquiera en la preparatoria, que debiera empezar a enseñarse en la preparatoria, teoría de la argumentación. Teoría de la argumentación es la lógica, se llama lógica y teoría de la argumentación. Claro, ustedes me dirán, es que hoy en día la repetición ha sustituido a la argumentación. O sea, nos repiten un número suficiente de veces en horario AAA a que no puedes comer solo, a que no puedes comer solo, a que no puedes, hasta que llega un momento en que nos convencemos que no podemos comer solo uno, ¿no? O bienestar para tu familia, o la que ustedes quieran. Bueno, hasta yo veo que se han inventado, ustedes saben más que yo esto, ¿cómo se llama esta frase que en cada institución, cada organización tiene, ¿no? O sea, Su eslogan. se llama eslogan. Muy bien, perfecto. Hasta han inventado el eslogan, pero ¿dónde han escuchado ustedes un argumento para comer, aunque sea brócoli? El brócoli también nos lo venden a base de repetición, pero no hay argumentación en ningún lado. Desde luego, ni en la política, ni en los medios creen que son especialistas, ¿no? Si ya se trate del sismo, porque resulta que hubo sismo, entonces ahora son especialistas en sismo. O ya se trate de política exterior, o de economía política, de lo que sea. No se diga de COVID-19, porque después de unas pocas semanas, todos los médicos del mundo eran especialistas en COVID-19. Extrañamente. De una enfermedad nueva, además. Que no habían escuchado hacía un mes. y Fauci y etcétera. Bueno, muy bien. Pero no hay argumentación, no hay argumentos. Hace mucho que no escuchamos ningún argumento. Y si a ustedes se les ocurre la peregrina idea de empezar a argumentar, les van a apagar el switch y se van a cambiar de canal, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día somos además de frívolos, ignorantes, somos, Aquí el que esté libre de pecado, a ver quién es. Somos tan ignorantes que queremos las cosas facilitas y todo esto empezó, yo creo, desde el bestseller. El bestseller está pensado
para poderse leer hasta en la playa, ¿no? Creí que iba a decir otro lugar, Lo pensé, pero mejor vamos a decir la playa, más ¿no? privado. Pero, o sea, si ustedes no han visto la serie de Luismi, están totalmente fuera de lugar. Que a eso me refería yo con el tema de en la era de la tecnología y las redes sociales. A ver, como puedes ver un documental que tenga un cierto valor, que, o sea, que te deje, a ver, voy a hacer a un lado la presunción de ser, de que te deje cultura, que te deje algo, que te deje un mensaje, que te deje algo positivo. Todo es cultura, incluido Mastropiero. Pero espérame, pero mi punto es, el problema es que preferimos consumir otro tipo de cosas como humanidad, como especie, antes que consumir cosas que nos dejen o que nos llenen o que nos den algo de más valor para la humanidad. Lo que decía ahorita usted. O sea, estamos muy apresurados por hacer un tren, estamos muy apresurados por hacer un mejor aeropuerto, o sea, necesitamos más infraestructura, más crecimiento, más todo, pero de afuera. De aquí, de lo que está pasando aquí, estamos atorados desde hace muchísimos años. Eh, eh, más que, eh, digamos, más que cualquiera de nosotros que, que esté estamos atrapados en esta ignorancia y en esta facilidad, en esta rapidez. La idea del consumismo es una idea de Fromm, del siglo XX, pero la idea de Fromm, ustedes conocen a este psicólogo, la idea de Fromm es que es un verdadero carácter el consumista y un carácter nuevo que no existía. Carácter en el sentido, carácter es forma de ser, mejor manera de vivir, manera de vivir. Entonces dice Fromm, todo lo consumimos. Consumimos no solamente lo que es normal que se consuma, que son los consumibles, sino que consumimos películas, hoy en día consumimos series, consumimos arte, consumimos, o sea, vamos al museo y palomeamos, ¿no? Esta ya la vi, ya la vi. Ya la vi. ¿Para qué? Para después decirles que sí fui al Museo del Prado y sí vi, no, ni la viste, ni la gozaste, ni la... ¿sí? Siempre y cuando vaya acompañado de una selfie, además. No, bueno, eso ya. Eso es importante, porque si no, no fueron, ¿no? O sea, si no hay una comprobación física de yo y las meninas atrás, es que no estuve en el Museo del Prado, ¿no? Si no hay una evidencia. Claro, una evidencia real. Una evidencia real, sí. La inmediatez es lo de hoy. Y yo creo que es uno de los grandes problemas. O sea, la gente ya no está acostumbrada a leer un periódico. Yo me acuerdo cuando yo era más joven, empezabas a leer la nota de 8 columnas en la portada del periódico y abajo ponía continúa en la página fulana y venía mucho más extenso. Hoy la gente nada más quiere leer titulares y a lo mejor un párrafo. Entonces, una disertación sobre el ser humano es imposible llevarla a eso. Ahora, vamos a hablar más que de argumentación, de diálogo, ¿no? Yo acabo de escuchar, no sé por qué estaba escuchando alguna noticia que hablaba sobre el Congreso, el Congreso, ¿no? Los diputados tal vez, y lo que estaban haciendo. No, ¿saben qué era? Era un comercial o de los senadores o de la Cámara, o de alguna de las cámaras, o sea, del legislativo. Y entonces hablaban de que privilegian el diálogo. ¿Cuándo han dialogado? A ver, vamos a ver. ¿Saben qué dice? ¿Qué le hace decir Platón a Sócrates en algún diálogo? En el Fedón, por cierto. O sea, es importante que sea el Fedón porque estamos en la cárcel esperando a que llegue la fecha en que tenga que morir Sócrates. Y dice la mejor definición que yo me he encontrado de diálogo, dice Sócrates,
Cuando yo converso con ustedes, no pretendo solamente convencerlos a ustedes. También lo primero que quiero es convencerme a mí mismo. O sea, él no estaba casado con sus ideas. Y cuando entablaba el diálogo, estaba dispuesto a arriesgar, a poner en, digamos, más que arriesgar, a poner en duda sus propias ideas y sus convicciones, y eso es verdaderamente dialogar. ¿Cuándo fue la última vez que hemos visto en los medios algo que se le parezca a eso? Porque cuando hablan como si hablara Zaratustra, y hablan como si supieran. Ustedes los escuchan y dicen, no, este cuate sí sabe, pero es todólogo porque hoy está hablando de, y resulta, y se presenta como especialista de una cosa. Oigan, pero estoy cayendo en la cuenta de que yo los estoy poniendo demasiado fatalistas y No, negativos. A lo mejor es un Este momento homenaje, un homenaje a Nietzsche. sí. Tendríamos que... no, lo que pasa es que, a ver, y nosotros teníamos un programa preparado, pero yo soy el más feliz de hablar con un filósofo, porque con un filósofo no puede haber un guión escrito. Es difícil. Estamos hablando de la vida, de la existencia, de quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Entonces, no importa. Aunque, y además, no estamos viviendo en un tiempo muy feliz, tristemente. Para colmo, esto se me acaba de ocurrir por lo que estamos platicando. Para colmo, nosotros tenemos en este país lo mejor que hemos hecho en este país, nuestro producto más acabado de escala mundial. Por supuesto que no es una cosa, o sea, no es el monumento a los niños héroes, ni es ninguna de estas cosas, ni la televisión a color, ni nada de eso. Se llama El Sor anticonceptivo. Juana. No, se llama Sor Juana. De antemano, Sor Juana es una persona, es un ser humano. Resulta que era mujer, lo cual no importa, es lo de menos. Es uno de los mayores y más grandes seres humanos que ha producido la humanidad, pero somos tan ingratos que ni la conocemos, ni la leemos. Debiéramos saberla de memoria. Le damos un billete y ya. De La ponemos 200. en un... ¿Historia está en el de 200? Sí, en Ah, los sí. viejitos. Sí. Sí, porque ya la quitaron, ¿no? Creo, o la redujeron o algo así, creo. Yo recuerdo haber visto en el metro, en alguna estación del metro, algún soneto de Sor Juana, pero no creo que hoy en día haya sonetos de Sor Juana, sino más bien debe haber comerciales, porque ahora resulta que todo el mundo, por todas partes, escuchamos hablar del bien común y de cuando en la realidad, en el México real, como dice López, en el México real, cada quien jala agua a su molino y le tiene sin cuidado eso que llaman el bien común. Son sus intereses, son sus utilidades, lo único que importa. Ahora con el COVID me llama la atención que estábamos tan acostumbrados a que toda la publicidad, fíjense, no la propaganda, la publicidad de Bimbo y de Papas Ahorita y etcétera. Está al servicio de intereses particulares. Algunos de esos intereses son me van a decir ustedes que son internacionales y son monumentales y todo. Siguen siendo particulares. Pero cuando nos cayó el COVID, entonces sí nos dio por el humanitarismo, no por el humanismo, tendríamos que distinguirlo, por el humanitarismo, y entonces ahora sí somos hermanitas de la caridad, y ahora nos queremos mucho, y si tú te cuidas, yo me cuido, y yo me cuido para que tú te cuides, pero ya se está olvidando, ¿eh? Yo siempre he sostenido en este programa que la solidaridad mexicana es falsa. Esa que tanto se cacarea de, es que México es un país solidario. No, es argüendero. Y es del momento. O sea, hay un temblor, somos solidarios. Está lo del COVID, al principio todos muy, muy solidarios, pero cuando ya veías cubrebocas en la calle, ¿no? Tirados ahí, valiéndole gorro los gérmenes a todo el mundo. O sea, y es cierto, es humanitarismo
más no humanismo, porque el ser humano no le interesa al ser humano hoy en día. No, no. Le ¿Por qué? interesa limpiar, por favor, adelante, No, ¿y por qué? La pregunta es ¿por qué? porque le interesa limpiar su conciencia. Tenemos la conciencia tan negra que entonces encontramos la puerta falsa, ¿no? Y dijimos, mira nada más qué bonita manera de limpiar nuestra conciencia. ¿Cómo veníamos de adelante? Pregunto, ¿nos está dando la explicación filosófica de la asquerosidad que es el políticamente correcto? Eso de políticamente correcto es un simple malentendido. No tiene sentido. No tiene sentido. Hace muchos siglos lo inventaron los griegos, se llama ética. Toda la vida se ha llamado ética. Nada más que algún ignorante, yo sospecho que sea norteamericano, porque los norteamericanos tienen mucha culpa de muchas cosas que suceden, pero es sospecha mía. Se le habrá ocurrido esto de lo políticamente correcto. ¿Y qué es eso? Otra vez, es mi opinión, se las ofrezco y usted. Es una ética malentendida. Mejor dicho, es la ética reducida a su mínima expresión, en su forma más trivial, ¿no? Porque claro, la ética simplemente exige, la ética no es una asignatura, no es una, la ética, lo que ocurre es que la ley, que es uno de los más grandes inventos y creaciones del ser humano, ¿por qué? Porque de esa manera, con ella, a base de ese principio, logramos medio racionalizar hasta donde se puede nuestra convivencia, ¿no? Enseñamos que la vida humana, no existe la vida humana. Los seres humanos vivimos conviviendo. No hay nadie que no viva conviviendo y que no tenga que convivir con el otro, ¿no? Y el problema de más difícil solución, esta no es una idea mía, por supuesto, es de Kant, y Kant dice que el problema de más difícil solución es el de la educación del ser humano, de los seres humanos. Yo les digo, es el de organizar nuestra convivencia. Díganme ustedes, ¿cómo se explica que a estas alturas la situación de la mujer en el mundo, por no decir de otros sectores les llaman, ¿no? Y creen que dicen algo, esté en esta situación? Hace algunos años, no muchos, pocos, escuchaba yo que en el Reino Unido, para que la situación laboral de la mujer fuera igual al del hombre, se iba a necesitar que llegáramos al 2030 en el Reino Unido. Imagínense cómo está el patio. Bueno, ahora le voy a decir una cosa. Ajá. Me está brincando ahorita que está hablando de estos temas de la importancia de la mujer. Hoy se conmemora el Día Internacional del Aborto, La lucha por el aborto legal. de la lucha por el aborto, y al mismo Legal. tiempo, Perdón, chochos, es que sí hay que especificarlo. Es la lucha por el aborto legal, no por el gracias. aborto. Pero ahí te va. Es que eso no, o sea, ese tema no es tan trascendente, si lo quieres ver así, como lo que está pasando en Irán. O sea, Ah, en Irán, hoy día, las mujeres están diciendo, oigan, si se enteran que somos nosotras personas y que ustedes no nos poseen y que ustedes no son dueños de nuestras decisiones y que, entonces, si estamos, o sea, a ver, aquí hay alguito de fondo, porque en medio de Bad Bunny y de Daddy Yankee y de todos estos güeyes que nos están acabando la vida,
también está pasando algo, como pasó en la primavera árabe y como pasó o sea, en épocas donde en la liberación de la sexualidad en la humanidad en los 60, ahorita también están pasando cosas de trascendencia a nivel, pues no sé si llamarlo de género, porque, y cuando estoy hablando de género, estoy hablando de género femenino, porque ahorita es lo que estamos viviendo, pero son cosas que también creo que tenemos que tomar mucho en cuenta, ¿no? Sí, es que es pretexto. Son pretextos solamente. ¿Me permiten regresar, terminar mi idea Por anterior? favor. Sí, Entonces, la ley no alcanza a todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? Hay algo que no es materia legislable. Bueno, pues a los griegos, específicamente a Sócrates, se le ocurrió inventar un principio que rigiera ese ámbito de la vida humana. Y dimos en llamarle ética, ¿no? ¿Qué es la ética? Un principio rector de nuestra conducta que llena la laguna que deja la ley. Ahora bien, eso llevamos 25 siglos tratando de mejorarlo, de instrumentarlo, de promoverlo, y etcétera. Pero se les ocurre a estos inventar lo políticamente correcto. No, 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 no. Tenemos que repensar no solamente esto de políticamente correcto, tendríamos que repensar también la cuestión del género. También, ¿cuántas veces han escuchado ustedes que es la legislatura de la quién sabe qué de género y etcétera? Pero es discriminación, Automáticamente. absolutamente, es discriminación. No solamente a los varones, sino a todos los demás. A ver, escuchaba yo que están promoviendo, creo, no me crean mucho, pero promoviendo una ley para que sean gratuitos todos las toallas femeninas y todo. ¿Y los diabéticos qué? Solamente por decir los diabéticos, ¿no? ¿No es Claro. discriminatorio con los diabéticos? Y con los que padecen, etcétera, ¿no? Pero Entonces, no es popular. Y ahí a los que están promoviendo este tipo de iniciativas, lo que buscan evidentemente es el arrastrar masas. No les, a ver, seamos sinceros, no les interesa el bien de la mujer, no les interesa la igualdad, les interesan el los poder, votos, el poder. O el poder, sea, esa es la solamente. realidad, ¿no? Digo, suena muy feo, pero hay que decir las cosas como son. O sea, a un político, me atrevería a decir que prácticamente de cualquier lugar, le vale gorro si a un negro le dicen negro. Lo que le interesa es que le diga afroamericano para que ese grupo social vote por él y lo mantenga en el poder. Claro, O sea, claro. esa es la realidad. Es una manipulación disfrazada de interés cuando realmente no existe el interés. Antes de la oclocracia que mencionamos, Platón fue el primero, luego le siguió Aristóteles, se lo copió Aristóteles, dijo que la degeneración de la democracia, del gobierno del pueblo, era la demagogia. Agogo, en griego, el pedagogo, agogo significa llevar. El pedagogo era un El que los lleva señorcito a chupar. que, no, que los llevaba a la escuela, a Ah, la escuela. Pero pasaba a casa del niño, lo cogía de la mano y lo conducía a la escuela. Demagogo, al demagogo lo identificamos hace por lo menos 25 siglos. Y claro, tapamos el sol con un dedo llamándole populista, no llamándole por su nombre. Son demagogos, pero el problema, yo creo, en nuestra época, es que los demagogos no son solamente los políticos, ni los mayores demagogos son los políticos, sino que ustedes prenden la televisión o el radio o internet
o se mete en internet, así sea el sabelotodo Google, y es una demagogia, y para colmo, la demagogia a la mexicana, yo creo que es una muy, muy especial, ¿no? Porque es excesivamente barata, elemental. O sea, para manipular a la gente, utilizan todavía los sofistas en Grecia, lo que descubrieron era que se podía manipular a la gente, pero con argumentos. Y desarrollaron la teoría de la argumentación, hicieron toda una ciencia de la teoría de la argumentación. Y ustedes me dirán, para mal, sí, pero es que hoy en día se manipula a la gente tan solo con la mera repetición. Se lo repiten y como en un mundo feliz, ¿eh? Voy, Exacto. voy a atreverme, seguramente ha oído hablar de los memes. ¿Quién no conoce memes? Me Hay algunos atrevía, muy buenos, además, ¿no? hay unos muy buenos, claro. Me atrevía a un meme que vi, modificarlo un poco y prepararlo para el programa de hoy. A ver si está usted de acuerdo con él. Permítame un segundo. Uh-huh. Creo que ahí está, ¿no? ¿Sí Ajá, se ve? modernidad, busquemos la verdad en la ciencia. Posmodernidad es verdad, lo vi en YouTube. Sí, vamos, me permiten hablar un poquito acerca de la verdad, Sí, por favor. claro. ¿Sí? Ustedes me dicen del tiempo, ustedes están pendientes del tiempo y me interrumpen cuando ya se me acabe. Miren, la época moderna, en la época moderna, en nuestra época, en nuestros días, todo está en crisis. Evidentemente, la política está en crisis. ¿Cómo lo sabemos? Porque miren ustedes quiénes en todo el mundo, no solamente en nuestro país, no solamente en Latinoamérica, quiénes son los que han accedido al poder. ¿Quiénes son los presidentes de la República? Aquí y en China, o si quieren en Rusia, o donde quieran. Y no digamos otra vez en Latinoamérica y en Estados Italia, el Unidos. caso más reciente. Y más lo que se acumula esta semana. Evidentemente, la política está en crisis mundial. La economía está en crisis. ¿Saben ustedes cuántas familias poseen el 90 y pico? Pues no me lo sé de memoria y no es necesario saberlo, de la riqueza mundial. Dicen que el 1%. El 1%, que sea el 10% de las familias, son 200 y pico familias. Y el resto, el problema no es que sean pobres, hay hasta miserables, ¿no? En el mundo. Entonces, eso nunca había pasado en la historia. Siempre ha habido pobres en la historia, sin duda, pero nunca había habido ese desequilibrio, esa diferencia de unos que tienen tanto que no se lo van a acabar, su linaje no se lo va a acabar, no se lo va a poder acabar, etcétera. Está en crisis el arte, ni se diga. O sea, ustedes, yo les podría poner ejemplos de algunas obras que pasan por ser obras de arte y se exponen en el MoMA y se exponen en los más importantes, etcétera. Pero yo creo que la mayor crisis que estamos viviendo y que es la que provoca la crisis de todo lo demás, es la crisis de la verdad. Hoy en día, todo es verdad. Todo es verdad. Si ustedes se meten en internet, van a encontrar argumentos, vamos a poner entre comillas argumentos, para que sostienen que el COVID-19, o sea, las cosas más peregrinas, ¿no? Sí, Que el COVID-19 no existe. que el temblor lo atrajo la vibra Sí, de muy la bien, gente, ¿no? muy bien. Oigan, con la reina Isabel, yo vi a un señor en la tele, yo lo vi, que escribió un libro hace algunos años, que la reina Isabel era extraterrestre.
Y lo argumentaba. Escribió un libro. ¿Con qué argumentos? Lo desconozco, ¿no? Pero se pueden encontrar y hoy en día todo es opinable, todo. Y todo el mundo tiene su opinión, pero solamente es opinión. Déjenme recordarles la etimología de opinión. Es la misma que la de oftalmólogo. Lo que pasa es que no se puede decir oftalmólogo, pero esa es la palabra griega. Entonces, por eso decimos oftalmólogo, que quiere decir ver, vista, ojo. ¿Qué es la opinión? Es un punto de vista, pero el punto de vista siempre es individual, ¿no? Es personal, es mi punto de vista y tú tienes derecho a tener tu propio punto de vista. Incluso hay gente que en una discusión llega a decir, es que mi verdad, como si pudiera haber verdades de uno y de otro. Escuché en el radio, hoy escuché en el radio que dijo... Cuando yo tengo, y perdón, a lo mejor estoy equivocado, pero según yo la verdad es absoluta. No puede haber tu verdad y mi verdad. O sea, ¿Qué iba a decir? No, que hoy justamente escuché en un tema de Ayotzinapa que una persona decía, es que su verdad es, y yo decía, no, a ver, espérense, ¿cómo que su verdad? No es novela, o sea, no. A ver, es que hay una verdad, o sea, fue lo que pasó en ese específico caso, pasó una cosa, no pasaron 25 eventos al mismo tiempo. Entonces, No es cierto, no hay una verdad, no. no. Hay tantas verdades como personas que tienen un punto de vista. Y entonces, todo es verdad. Déjenme decirles la frase de Platón en el Eutidemo. El Eutidemo es un diálogo de Platón. Dice, si todo es verdad, nada es verdad. Porque cuando lo que tú opinas es verdad y lo que yo opino es verdad y son contrarios, pues entonces ninguna de las dos, ¿no? Pero hoy en día vivimos en el régimen de la no verdad. Déjenme exagerarlo un poco más, no es idea mía, por supuesto que es una idea de Heidegger. Dice, en la dictadura de la opinión. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Pueden opinar lo más extravagante, lo más exorbitante, y pasa por ser verdad. Yo he visto un programa, ya no se me escapa ahora cómo se llama este hombre, el de los ovnis mexicano que sale. ¿Maussan? Jaime Maussan. Maussan. O sea, verdaderamente, y hay mucha gente que piensa que existen los extra. A ver, Maussan da conferencias en el Auditorio Nacional y lo llena. Yo no me la sabía. Sí, o sea, lo llena y lo llena hasta el tope. O sea, estamos hablando de que al menos hay 10,000 seres humanos que pagan por ir a ver fotos borrosas. En la zona metropolitana de la Ciudad de México. Además. O tal vez vengan de... No, o a lo mejor hace gira. No tendríamos que irnos al tema de Maussan. Por ejemplo, Donald Trump, que él sostiene que le robaron la elección hace 4 años, sin presentar una sola prueba, pero su verdad es que le robaron la elección. Pero yo he visto en YouTube algún comentarista o algo así que dice que hay un porcentaje considerable de norteamericanos que están de acuerdo con Trump. Claro. En que le robaron la elección. Decía mi papá que Dios lo tenga en su santa gloria, y lo voy a decir tal cual lo decía. Decía, el número de pendejos es inconmensurable y cada día hay más. Ya me había dicho esa frase. Sí, seguramente. Me había olvidado. Oiga, es muy buena. Sobre la cuestión de la verdad, porque evidentemente yo tengo mi opinión y mi opinión es tan válida. Es válida la argumentación y puedes estar o no puedes estar de acuerdo. O sea, es válido, me refiero, el escuchar la argumentación, pero no porque la argumentes bien es verdad. O sea, porque eso se llama sofisma. Claro. Lo que pasa es que ya no se requiere la argumentación. Basta con que yo opine así. Es decir, vamos a decirlo no en griego, sino en castellano.
que a mí me parezca que es así. Basta con eso. Y entonces, aparentemente estamos entablando un diálogo, pero es un diálogo de sordos porque yo estoy con mi verdad y tú con la tuya y no nos estamos escuchando. Y por lo tanto, la crisis humana más grave es la crisis del diálogo. Es decir, que no nos escuchamos hace muchos años, que no nos escuchamos los unos a los otros y que no nos interesa el otro. No solamente porque, miren, en nuestra convivencia, cuando cumplimos la ley, implícitamente estamos interesándonos por el otro. O sea, si yo saco mi basura hoy en la noche y me vale si se contagia a tu hijo y se enferma, y etcétera, es porque no me interesa, porque ni siquiera veo que existe el otro, que está el otro. Yendo, Yéndome al tema de la religión, pero creo que aquí aplica muy bien. eh, Ahí toma una mayor relevancia el único mandamiento, según los evangelios, el único mandamiento que deja Jesús. Jesucristo dice que el único mandamiento es amar al otro como a ti mismo. No pone más reglas. Es preocúpate por el otro, ama al otro. Y amar al otro, el ejemplo que decía ahorita usted es buenísimo. Oye, amar al otro es no hacer algo que lo pueda poner en riesgo. Amar al otro es escucharlo. Amar al otro es no hacer el mal. Déjeme suavizarlo un poquito, no mucho. El verdadero patriotismo, amor a México, no consiste en ir a comer esquites el 15 de septiembre al Zócalo. Consiste simplemente en cumplir la ley. En cumplir la ley, porque México no existe, lo que existe son los mexicanos. Es decir, los que existen son ustedes y yo. Entonces, si yo no cumplo el reglamento de tránsito, es decir, si yo circulo por la calle que excediendo el límite de velocidad y por lo tanto te estoy poniendo en riesgo a ti y a tus seres queridos, es que me tienes sin cuidado. Y mejor dicho, es que soy un egoísta. El problema de nuestros tiempos es el egoísmo. Si quieren, para no decirlo éticamente, es decir, para decirlo psicológicamente, es el individualismo. O sea, resulta que hasta los gansitos, y no solamente los gansitos, sino que hay galletas que vienen envueltas para su venta, pero no individual. O sea, no hay nada que venga desde su producción para compartir. No, es para que me lo coma yo y para que goce yo, solito. Si tú quieres gozar, pues te va a costar tu trabajo y vas a necesitar tu dinero y a mí me tienes sin cuidado. Ese egoísmo rampante a todo el mundo le da lo mismo lo que le pasa al otro. Le da exactamente lo mismo. Y por tanto, perdón, déjame terminar No, sí, 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 más sí. la idea. Y por tanto, el problema es moral, es ético. En términos bien entendidos de la modalidad de relación que establecemos, ¿no? Porque el egoísmo es una forma de relacionarnos con el otro, defectuosa, pero al cabo siempre sin consideración al otro. Pero eso es el problema que debiéramos estar atendiendo nuestros gobernantes también, principalmente nuestros legisladores. El problema es que el egoísmo, como el amor, o sea, no se puede legislar, pasar una iniciativa que diga que los seres humanos, miren lo que voy, que los mexicanos nos respetemos, porque el respeto no es materia legislable. Pero sí es ética. Sí, pero entonces, ¿dónde enseña? ¿Cuál es la solución al problema
del respeto, hasta en el fútbol, ¿eh? El respeto es importante, empezando por el fútbol. ¿A dónde podemos acudir? Pues a la escuela, pues ¿a dónde más? Sí, pero ya vieron ustedes a la secretaria de Educación Pública y ya con esto. Eso no se lo puedo responder. Yo tampoco le podría responder esa pregunta. Yo no podría responder esa pregunta porque ese es es que, a ver, yo siempre he creído que este gobierno que dicen es que ya no pueden más, no, se superan y se superan y se superan y se superan y Para mal. Ah, no, no, claro, para mal, no, Y siempre para mal. O sea, sí, y es exponencial. Dándole un pequeño giro de situación al programa, nosotros nos gusta darle una continuidad a los programas. Vamos a admitir a nuestra estereoproductora para esta parte. Y ahorita que aparezca, Ahora sí, saludarla. Ahora sí hay que ponernos traje y corbata, tío. Sí, ahora sí hay. Buenas noches, jefa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se están Hola. portando? No muy bien. No muy bien. ¿Quiénes? ¿Ellos dos o los tres? Todos los tres. Eso está Ay, mejor. Caramba. No me puedo ir un rato a entretenerme porque con lo que salen. Así es la vida, así es la vida. Así es esto. Bueno, está bien. Le está contando al profesor, al doctor, que nos gusta darle una continuidad a los programas, los anteriores con los que vienen, y lo hacemos a través de una pregunta. El programa, un invitado anterior dejó una pregunta para usted y usted le tiene que dejar una pregunta al próximo invitado sin saber quién es ese invitado ni a qué se dedica. Entonces, lo primero y más importante, ¿qué pregunta le deja al próximo invitado o invitada? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le podemos hacer para rescatar la capacidad humana por antonomasia, o una de las capacidades que nos definen como condición humana, que es la capacidad de cuestionar, pero de cuestionar de veras, no de hacer preguntas vanas, intrascendentes, sino de preguntarnos cómo somos capaces de hacer preguntas, las preguntas que somos capaces y que vale la pena hacer. Y ¿se pueden dos preguntas? Por favor. Sí. ¿Y cómo le hacemos para, desde preescolar, y no solamente en preescolar, en cualquier nivel y también en la educación para adultos, y ojalá se pudiera en los medios por su alcance, ¿no? Para promover la necesidad. Los seres humanos necesitamos preguntar, pero esa necesidad hemos logrado acallarla, ¿no? Enterrarla. Y nos hemos creído que se puede andar por la vida sin hacer buenas preguntas. Miren ustedes, Sócrates era maestro porque enseñaba a preguntar. No les crean a estos filósofos que les inventan que Sócrates hizo y que es... No, lo único que sabía Sócrates era hacer buenas preguntas. Por cierto, nuestra Sor Juana es la maestra mundial, universal. Se los digo porque me he dedicado a estudiarla toda la vida, del arte de preguntar, de la pregunta como arte, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Hacemos una campaña publicitaria
cambiamos como piensan estos pobres diablos, perdón, nuestros gobernantes, cambiamos los métodos pedagógicos. No, no es así. Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque eso sí es urgente. El COVID, se los digo de verdad, no importa. No importa si nos vamos a seguir contagiando y nos vamos a seguir curando. En nuestro próximo programa, nuestro invitado va a responder todo el programa. La pregunta planteada por el doctor José Ignacio Rivero. No quisiera estar en los zapatos del próximo invitado. No, yo tampoco. Pero es una gran pregunta. Y ahora viene la pregunta que le dejaron a usted. Está sentado, ¿verdad? Eso es, sí, sí. ¿De verdad que está sentado? Sí, sí, sí. Ahí le va, permítame tantito. ¿Cómo defines una relación sexual satisfactoria? Okay. Va a parecer que voy a evadir la pregunta, pero me parece que esa pregunta es un ejemplo inmejorable de uno de los temas que tratamos y que es el individualismo a ultranza y el egoísmo que domina el pensamiento y el discurso del hombre moderno. De veras, es tan importante. Déjense ustedes la relación sexual satisfactoria. Es tan importante las relaciones sexuales. No les crean, no son tan importantes. Hay cosas mucho más importantes en la vida. Empezando por aprender a hacer buenas preguntas. Perdón, no sé si respondí. No, a ver, de un filósofo no podía pedir algo diferente. Eso es una realidad. Ana, ¿tienes por ahí algo que preguntarle? ¿Te atreves? ¿Tienes cuidado con lo que preguntas? Es más, te lo voy a plantear de otra manera. ¿Tienes una buena pregunta? Y te voy a decir una cosa más, Ana. Yo creo que no estás hablando con el doctor José Ignacio Rivero Calderón, estás hablando con un monje budista que está ya en otro plano existencial. Ok. ¿Está en riesgo mi trabajo? ¿Está en riesgo mi reputación? Pero me la voy a jugar, ¿ok? A ver. Doctor Ignacio, ¿está usted listo? Sí, estoy listo. Muy bien. Ahí va la primera. Y dice así. ¿Algún libro que nos recomiendes? Es un libro de Eduardo Nicol. Lo sacó hace relativamente poco la UNAM. Lo compiló Aguirre, o sea, una persona. Y Eduardo Nicol es el más grande filósofo del siglo XX. Y lo tuvimos en la UNAM. Y escribió al principio, es decir, en los 50, en los 60, creo que hasta los 70. Escribió en muchos periódicos, no solamente en México, sino de Latinoamérica, y hasta de Europa, tal vez. Y entonces, la viuda tenía estos artículos que él decía que eran para los lectores cultos del periódico. Y se llama Las ideas y los días. Las ideas y los días. Yo no me atrevería a recomendarles ningún otro libro. Las ideas y los días lo encuentran en Amazon, por supuesto. Nadie les da más por su dinero. Como son una serie de artículos, ustedes pueden, como Rayuela, pueden abrirlo y empezar a leer el que quieran. Si no les gusta, les aburre, o le cambian, como cambian de canal, le cambian a otro artículo que les llame más la atención. Las ideas y los días,
Artículos Inéditos, creo que se llama, Artículos Ok. Inéditos, de Eduardo Nicol. Nicole fue uno de los regalos del franquismo para México, ¿va? Así es, así es. Muy bien. ¿Y pueden ser dos libros? Sí, claro, por favor. Perdón. Y hay que leer a Sor Juana. Hay que leer a Sor Juana. No se puede amar a México si no se ha leído a Sor Juana, si no se ama a Sor Juana, porque Sor Juana es amable, por cierto. Además de que es una verdadera filósofa, en el sentido griego de la palabra, es decir, como modo de vida, como dice Paz. ¿Y por qué? Porque vivía preguntando, vivía cuestionando. Esto ella lo dice en la respuesta a Sor Filotea. ¿Y por dónde empezar a leer a Sor Juana? Por la respuesta a Sor Filotea. Pero el problema es que no se puede leer a Sor Juana, hay que estudiar a Sor Juana. Es decir, leerla, releerla, digerirla, así como los vinos, ¿se acuerdan que los dejamos a que se añejen? Lo mismo, hay que leer a Sor Juana, luego dejar la obra y dejar que madure en la cabeza, volver otra vez, etc. O bien los sonetos, Sor Juana, los sonetos. Ok, Ajá. muy bien. Otra Muy bien. pregunta. Sí, sigo Ya viva. tenemos Muy bien. tarea. Y dice la siguiente. Doctor, díganos, por favor, la recomendación de alguna película en la que usted se haya llevado un gran mensaje. Mecánica popular. No creo. Ya no me acordaba de Mecánica Popular. ¿Se puede que en vez de película sea una serie? Sí, Ya que señor. ya que estamos Gracias. en Netflix. Claro que se y puede. todos estos, Ujú. me gustó mucho Isabel. No sé si han visto Isabel. Claro, está un poco novelada, pero lo que está muy bien logrado es el afán de poder de los reyes católicos. Sí. El afán de poder. Ese afán de poder desencadenó hasta la fecha, hasta nuestros días, pues un poco, no determinó, pero sí influyó en nuestra situación. Entonces, me gustó mucho. Claro, es criticable y todo lo que ustedes... Desmitifica muy bien la imagen de los reyes católicos. Sobre todo la de Isabel. O sea, no es esa monjita que se vendía, ¿no? O sea, es una persona que realmente buscaba el poder y hacer todo lo posible por conseguirlo. A mí me gustó mucho la serie. Sí, está muy bien documentada, me pareció. Y aquí no nos va a dar dos, como en el otro caso. Es que me ponen un brete con... La de Luismi, ¿no? ¿Perdón? Perdón, no. La de Luismi. Pues hace rato dijo. Yo le voy a preguntar, ¿ha visto usted la serie de Merlí? No logré verla completa, no me gustó. Okay. Porque se fueron por otro lado. Empezaron bien, pero no me gustó. Ok. Para que lo digas un filósofo. Claro. ¿Otra pregunta, Ana? Sí, tengo una última pregunta que dice así. ¿Hay algún premio Nobel en filosofía? No. Okay. No. Miren ustedes, les recomendé un libro de Nicole. Lo Sí. más que hicieron, le dieron el premio Alfonso X el Sabio. Si alguien en el siglo XX se merecía un reconocimiento por lo menos equivalente al premio Nobel, era Nicole. Pero como Nicole vivía aquí cerca del Teatro de los Insurgentes y daba clases en la UNAM, se subía a su camioncito y entonces nadie le... Y además van a ver ustedes que es un verdadero pensador, en el sentido, ya les digo, arcaico de la palabra, ¿no? Entonces, exige un esfuerzo de nuestra parte.
el mismo que les exigí yo que pretendí yo exigirles en estos minutos, ¿no? O sea, no se trata de pasar un buen rato. Y entonces, esto como que nos cuesta trabajo. Leí lo poco que conozco de Nicole, lo leí gracias a una tesis doctoral que se llama Diálogos del Hombre. Ahí aparece mucho Nicole. Sí, diálogo sobre el hombre. Sobre el hombre. Ya la corregí muchísimo porque como fue la primera que hice, me salió muy mal. Pero ya mis clases, o sea, mis presentaciones de PowerPoint ya son mucho mejores. Por cierto, tengo toda una presentación muy extensa sobre la pregunta. Nada más sobre la pregunta, sobre una teoría de la pregunta, porque la etimología de la palabra pregunta, del verbo preguntar, es muy curiosa. Preguntar significaba originalmente sondear, como se sondeaba en el muelle de San Luis, Missouri, estos barcos que con la propela allá atrás. Cuenta Mark Twain que había un niño que se paraba en la popa del barco y sondeaba el fondo. De hecho, por eso se llama Mark Twain, porque el niño sondeaba y le gritaba al piloto, no al capitán, al piloto, le gritaba que tenía dos brazas. Brasa en inglés se dice fathom. Entonces le decía dos brazas, pero como era sureño, el niño no decía Mark II, decía Mark Twain. Entonces, por eso Mark Twain, que se llamaba en la realidad, se llamaba Samuel Clemens, adoptó ese seudónimo, el de Mark Twain. Okay. Entonces, ya sé dos cosas interesantes de Mark Twain. La historia universal debemos entenderla como la historia de la invención de los métodos para preguntar. Hoy en día, el sonar, que ya sea en el mar, o bien el electro, o bien el ultrasonido, son métodos para preguntar, pero son formas de preguntar en los que la tecnología y todo, pero ya los estoy aburriendo. No. Lo que menos hace es aburrir, eso sí se lo puedo asegurar. No. Doctor, voy a mencionar nombres muy rápido porque hay mucha gente que se ha conectado, mucha gente que le manda saludos, mucha gente que dice que es el mejor profesor que ha tenido. Incluso cuando por ahí preguntamos que si además de ser buen profesor y era buen esposo, literalmente pusieron sí que es buen esposo y lo puso Claudia Dávila, o sea que algo de saber del tema. Por eso algo de saber del tema. Uf. Hay muchísimos mensajes. Una de las preguntas que nos han hecho y que la voy a hacer porque es bonito hacerla así al aire cuando nos está viendo la gente, porque no hay cosa más bonita que preguntar y comprometer. Nos dice Ligia, dice, ¿cuándo va a venir nuevamente? Y ya lo bautizó como el Estereoprof. Encantado de la vida cuando me vuelvan a invitar. Perfecto. Yo estoy puesto como calcetín. Bien ahí. Eso bien me ahí, encantó. Bien ahí, y eso nos lleva a hacer algo que me sabe a poco, porque me gustaría que fuera más. Me gustaría que fuera de la dimensión que usted se merece, pero nosotros que somos humanos y mortales, conocemos nuestras limitaciones y le queremos dar el diploma de estereotipos, el cual para la gente que nos va a estar escuchando en los podcasts, se los leo y dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipo honorario, porque en el diploma hablamos de tú. Por haber participado en el programa con el tema el destino y la toma de decisiones, porque en un principio creímos que íbamos a hablar de eso. Ahora dándonos la oportunidad, tanto al público como a nosotros, de profundizar más sobre tan apasionante tema, aunque profundizamos en otros muchos. Además, y esto sí es real, de permitirnos crecer un poco más como mejores seres humanos.
Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el Chochos y el tío. José Ignacio Rivero Calderón, un estereotipo número 1, sin lugar a dudas. Son ustedes muy amables. Les agradezco mucho y les reitero mi disposición cuando me inviten. Y miren, nadie ha dicho la última palabra. Entonces, es inagotable. Cuando el pensamiento va de veras, no tiene fin. Entonces, tenemos mucho más de qué platicar. Le voy a leer un comentario de Tere Polanco. Dice, me llevo la intención de leer a Sor Juana urgente. Cuidaré y pensaré más mis preguntas. Muchos saludos. Sí. Claudia Dávila dice felicidades. Fabiola Martínez dice que lo inviten de nuevo. Alfredo Flores dice, qué buena recomendación está hablando de los libros y de la serie. Gracias por compartir. Félix Loperena, Félix Loperena está haciendo una pregunta para otro programa. ¿Qué es el hombre? No, espérate, Félix, esa la dejamos para el siguiente programa porque no vamos a acabar. Muy bien, sí, es muy buen tema. Y pues así, un montón de gente que está muy agradecida con usted, doctor, por el programa de hoy, por la docencia que en algún momento les dio a estas personas. Y que tienen los recuerdos. Alberto Balbín dice el mejor profesor de la carrera. O sea, muchísima gente lo recuerda con muchísimo cariño y eso no es una casualidad. Les voy a contar una anécdota que incluso más o menos por ahí Balbín también la reseña. Cuando nos daba clases a nosotros, cuando me dio sobre todo en el segundo semestre, nos decía, la clase empezaba a las 4 de la tarde y decía, a las 4:10 no entra nadie, ni yo. Y cuando llegaba a las 4:12, lo obligábamos a entrar. No solo estábamos todos, sino que lo obligábamos a entrar a darnos clase. Eso habla de lo que es un maestro. Una calidad de maestro en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias. No se ve todos los días eso, De verdad lo digo. No se ve todos los días. Y en la actualidad menos. No. En la actualidad ya no. No. Uh-huh. Muchas gracias por todo, doctor. De verdad, gracias por el tiempo. Gracias por darnos ese conocimiento. Y le vamos a estar dando lata, Encantado de la vida. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Antes de que Ana despida el programa, ¿qué nos quieres decir? Que se suscriban. ¿No? Sí, yo le quiero decir a la gente que se suscriba a YouTube. Estos son de los contenidos que sí vale la pena ver en YouTube, que se vale la pena compartir, que se vale la pena opinar, comentar, argumentar y hacer comunidad para que este tipo de pensamiento lo podamos compartir y no nos limitemos al cuate que se monta en la bicicleta y se parte la cara con cualquier cosa o el chiste fácil. Queremos realmente transmitir cosas que sirvan a la gente para que de verdad podamos ayudar un poquito a mejorar este país. Creo que es la mejor manera de hacerlos. Ana, ¿qué sorpresas nos tienes por ahí? Bueno, pues yo muy contenta de haber tenido como invitado a esta gran persona y a este gran sabio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana igual, 8 de la noche, y como dice el tío, alguna sorpresa tendremos para la próxima semana. Hasta la Bye, próxima. gracias a todos. Hasta luego.